¿Cómo están ustedes? Tengan todos un feliz comienzo de semana. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira, TRT. Fidel, bienvenido. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos. Hoy para ustedes tenemos el siguiente contenido en nuestro programa. Sí, en la noticia económica de la semana, la más resaltante, vamos a mencionar sobre la hiperinflación venezolana que está alcanzando ya una senda en comparación a las peores economías del África. Y en materia de la economía regional, de la economía tachirense, en los últimos días y horas ha estado muy activa, de manera que vamos a dedicarle los dos siguientes segmentos a hablar de la economía del Táchira. En el segmento 2 vamos a estar tocando el tema del problema del suministro de combustible aquí en la región. Han surgido nuevamente unas inmensas colas como quizás no se habían visto hasta ahora, Darcy. Sí. Muy grandes. Sí, lamentablemente ese incremento es mayor. Y también en el tercer segmento, Táchira y su economía, vamos a mencionar y a hablar sobre la escasez de alimentos que cada vez está alcanzando niveles más críticos y más graves. Así, estos son los contenidos que manejaremos en este mediodía de hoy, lunes 18 de abril, que por cierto, este programa se corresponde a la emisión número 100 programas ya de Un Mundo de Economía al aire. 100 programas, se dice fácil. Se dice fácil, exactamente, porque tras bastidores hay muchísimas cosas. Siempre con el empeño de llevarles a ustedes el mejor trabajo posible, con el mejor esmero y la mejor disciplina dentro de nuestras posibilidades. Damos comienzo. Dadas las previsiones que hizo el Fondo Monetario Internacional la semana pasada en cuanto a la presentación del informe anual del comportamiento de las economías del mundo y la referencia que hizo respecto a Venezuela en cuanto a las proyecciones de inflación para este año 2016, cuando calcularon que llegaría a casi 500% y para el próximo año en 1.642,8%, esto como promedio de inflación para el próximo año 2007 y con una proyección anual de 2.200%. Las comparaciones que se hicieron de acuerdo al semanario británico The Economist por un analista comparó, y también junto con el diario El País de España, comparó la economía venezolana con la economía de Zimbabue. Fue bastante curioso porque en estos ambos periódicos, The Economist, repito, y el diario español, le planteaban un juego al lector, es decir, que buscara las diferencias entre la Venezuela de Maduro y la Zimbabue de Mugabe, regímenes dirigidos bajo la utopía socialista. Según The Economist, considera que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un régimen híbrido, mientras que el segundo, el de Zimbabue, del dictador presidente Mugabe, es una dictadura simple y una dictadura bastante dura. Por lo tanto, la comparación que hay y los puntos relacionados y similares entre las ambas economías de Venezuela y de Zimbabue está en los altos índices de inflación, es decir, de hiperinflaciones. Y es que la situación pues ciertamente va por ese tono. Ambos países reflejan unas tasas de inflación sumamente altas, producto precisamente del manejo económico que se ha desarrollado en estos países. En el caso concreto de Venezuela, ha sido entrevistados en medios internacionales economistas nuestros muy reconocidos. Por ejemplo, en el caso de Alexander Guerrero, el economista Alexander Guerrero indica que si bien el gobierno venezolano cuenta con ingresos petroleros, etcétera, ha tenido un desempeño económico con un fuerte déficit fiscal, un déficit fiscal que ha estado financiando en buen grado con la emisión de dinero inorgánico. Sin embargo, dice el economista Guerrero que el gobierno venezolano no puede emitir más dinero inorgánico, no puede contratar la fabricación y el traslado de esas inmensas masas de billetes y de dinero, porque el gobierno venezolano está debiendo más de 250 millones de dólares por concepto de impresión de billetes y papel pasaporte a la casa inglesa de la RUDE, que es una de las principales casas fabricantes de billetes, y esta en particular de dinero se ha encargado de fabricarle moneda a más de 150 países en el mundo.
Dice Guerrero que no hay que dejarse llevar por un número tan alto en la inflación, puesto que la impresión de dinero, como se puede pagar y traer billetes de 500 y 1000 bolívares, se añadirá entonces, cuando se traiga ese dinero, un cero a la inflación. O sea, va a crecer la inflación en un 100% por el hecho, ¿cómo se diría? Un dígito, por el hecho de traer el dinero. Y ciertamente el gobierno nacional ya anunció a través del Banco Central que los billetes de 500 y de 1000 bolívares saldrán en circulación próximamente. Por su parte, el economista Orlando Ochoa fue entrevistado por el periódico norteamericano El Nuevo Herald de Miami. Afirmó Ochoa: Venezuela podría cerrar el próximo año con una tasa de inflación de más del 2000% y superar los actuales niveles de escasez, salvo que el gobierno nacional tome las medidas necesarias. A tal efecto, Ochoa explicó en dicha entrevista que Venezuela tiene una ventaja de oportunidad para evitar ese escenario dramático, pero tiene que actuarse ya. Y cada día que pasa solo eleva el costo de la solución que haya que tomarse. Tenemos una inflación que ya está en el terreno de los 3 dígitos y que se va acelerando geométricamente. Como podemos ver en el récord de los últimos 2 años, la tasa de inflación se está duplicando cada 6 o 7 meses, indicó Ochoa. Sí, porque el panorama es, con una inflación tan alta, precios que suben semanalmente, igual un déficit fiscal que es financiado con dinero inorgánico, un poder adquisitivo de la población venezolana que se hace cada vez más nulo y realmente la desconfianza que hay en la moneda nacional. Esos son factores que disparan la inflación y en este caso hiperinflación, porque ya estamos hablando de más de 3 dígitos, como se denomina técnicamente. Y no solamente este informe que recientemente ha presentado el Banco Mundial sobre el desempeño de la economía mundial, su informe anual, ni tampoco los análisis que han hecho The Economist y también especialistas del país de España, sino también el año pasado, exactamente en 2015, la agencia calificadora Moody's reflejó que si en Venezuela realmente, cuando se empezó ya a no publicar los datos de inflación por parte del Banco Central de Venezuela, así como otros indicadores, el hecho de no publicar las tasas inflacionarias intermensuales, eso ya propiciaba a que se dispararan mucho más los precios, sin medida alguna. En tanto el gobierno pues no tome las medidas requeridas técnicamente, como lo han dicho muchos representantes de cámaras aquí en Venezuela, representantes del sector empresarial privado, pues cada vez la situación se agudizará terriblemente, amigas y amigos. Y es que no solamente ha opinado el mundo económico, el mundo técnico, nacional o extranjero, sino que también, y los empresarios o los gremios, sino que también lo ha hecho el mundo político. El diputado Elías Mata del partido Nuevo Tiempo y señaló que hicieron un análisis del movimiento de la inflación y según los datos que ellos obtuvieron, solo en alimentos la inflación acumulada de los últimos 3 años es del 1.259%. Todo el gremio industrial, productivo, político, económico del país está exigiéndole al gobierno nacional tomar medidas. Es el momento, aún estamos a tiempo de hacerlo, es el momento de hacerlo. Sí, porque si no se toman esas decisiones realmente, esas decisiones por parte del gobierno nacional, pues se está comprometiendo desde ya severamente el ejercicio económico del próximo año 2007, donde los indicadores como el nivel de precios de escasez y de desabastecimiento serían aún más agudos que de este año 2016. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira.